¿Cómo están amigos, amigas? Nos encontramos en las instalaciones del Instituto Geofísico del Perú. Hasta aquí se ha trasladado la agencia de noticias andina para poder conversar sobre un tema que probablemente hablamos mucho, pero del que poco se puede conocer. El Perú está ubicado en una zona de actividad sísmica y la vulnerabilidad que se pueda registrar algún movimiento sísmico en varias regiones del país se puede dar en cualquier momento, especialmente en Lima. Desde 1974 no recordamos se ha registrado un movimiento sísmico fuerte que haya sentido de manera así, hasta nos ha asustado mucho a los limeños, ¿verdad? Hoy vamos a conversar con el director de sismología, el doctor Hernando Tavera, para que pueda ayudarnos a disipar una serie de rumores, de miedos, de mitos que se tejen alrededor de los terremotos. Doctor, muy amable por recibirnos aquí en el Geofísico. ¿Cómo está? Bienvenido aquí a la Agencia de Noticias Andina. Bueno, pues gracias también por la visita y creo que las fechas son oportunas para poder conversar un poco sobre este tema, ¿no? Y podríamos empezar esta entrevista informándole a quienes nos están siguiendo desde las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿cuántos movimientos sísmicos se han registrado? Bueno, el día de hoy pues hemos tenido 2 eventos sísmicos de magnitudes bastante pequeñas, ¿no? Lo cual significa de que la población no lo ha percibido y entonces la información no es distribuida, ¿no? Nosotros solamente reportamos todos aquellos eventos que son percibidos por la población, ¿no? Como información de utilidad para cualquier tipo de mitigación o gestión que se pueda hacer, ¿no? Pero en términos generales, en el país pues todos los días ocurren eventos sísmicos, ¿no? Hay un promedio de 3 a 4 eventos que ocurren, de los cuales pocos son percibidos por la población y pocos son los que se reportan para conocimiento de la misma población, ¿no? ¿Y de qué herramientas se vale el Instituto Geofísico del Perú para poder ir registrando los movimientos? Bueno, después de los últimos terremotos que han ocurrido en nuestro país y que han afectado a la población, nuestra red sismológica o nuestra red sísmica nacional se ha ido incrementando. Hemos pasado de tener estaciones que transmiten la información por internet o por telemetría a estaciones que lo hacen por satélite, es decir, tenemos información cada vez en tiempo reducido o lo que llamamos comúnmente en tiempo real, ¿no? Entonces en este momento tenemos 15 estaciones satelitales, tenemos alrededor de 30 estaciones que transmiten por telemetría o por internet y la suma de toda esta información es la que nos permite pues atender los requerimientos de la población, el que es reportar la actividad sísmica que ocurre, ¿no? Mientras usted me hablaba, acabo de registrar un movimiento pequeño, no lo sé, en esta pantalla. ¿Qué podemos observar en esta pantalla? Bueno, lo que tenemos en la pantalla es la señal sísmica que está llegando en tiempo real de aproximadamente 27 estaciones sísmicas, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un seguimiento continuo, monitoreamos de manera continua el sacudimiento del país provocado por los eventos sísmicos, ¿no? Y una vez que ocurre el evento, pues simplemente el personal que tenemos aquí, los ingenieros, reciben la información, la procesan y en un tiempo de 3 a 4 minutos emiten un reporte de los parámetros del sismo, de primera instancia a INDECI y al DHN, ¿no? INDECI por el tema de mitigación, por si produjo daños el evento, y en el caso del DHN para el tema de tsunamis, si se trata de dar una alerta, ¿no? Para prevenir a la población costera. Hablar del tema de la prevención en el Perú es absolutamente fundamental. ¿Cómo evaluaría usted los trabajos que se han venido desarrollando? Esfuerzos hay muchos, pero ¿estaremos yendo por buen camino? Yo creo que el esfuerzo está, hay un interés del gobierno desde los últimos 2 o 3 años probablemente, o quizás después del terremoto de Pisco, ¿no? Pero obviamente no se hace dentro de la expectativa que uno podría esperar, ¿no? Se está avanzando muy poco, no con la fuerza que se debería. ¿Qué esperaría usted, por ejemplo? Yo pienso de que tal vez deberíamos involucrar realmente a las autoridades. Ese es el primer paso fundamental. Si las autoridades entienden el problema en el cual se encuentra inmerso el país ante los peligros naturales o la misma sociedad, entonces sí podríamos tener resultados. Cada autoridad tiene una serie de prioridades. El tema de la prevención en sismos, en terremotos, ¿en qué prioridad debería estar de las autoridades? Debería estar debería ser el primer folder de atender cada mañana o cada día, pero lamentablemente este folder pues siempre se pierde en la ruma de otros problemas que existen, ¿no? El asunto es de que lo que las autoridades o lo que el hombre llega a construir en 10, en 20 años, probablemente con esfuerzo, un terremoto en escasos 90 segundos lo deja por los suelos o genera un caos social, político en los países o en las ciudades, ¿no? Entonces realmente yo creo que no estamos preparándonos para
para este posible escenario, ¿no? Usted está subrayando el rol de las autoridades, pero las autoridades no lo constituyen todo, ¿verdad? ¿Qué más nos correspondería hacer? Bueno, yo creo que si queremos políticas, queremos normativas que ayuden a que realmente se haga una buena gestión de riesgo, tenemos que involucrar a las autoridades. Si queremos educar a la población, uno de los caminos o uno de los esfuerzos bastante importantes es los simulacros. Lamentablemente la población también, desde mi punto de vista personal, pienso que a la población no le gusta educarse, por cuanto se hacen los simulacros y no se asume con la responsabilidad de vida, ¿no? El simulacro simplemente a nivel nacional es para orientar a la población los pasos a seguir antes, durante y después del evento. Y son las cabezas de familia los que deben asumir el rol de educar a su propia familia dentro de todo este engranaje, dentro de todo este esquema, ¿no? Si logramos ese compromiso de cada individuo en el país, yo creo que en poco tiempo podríamos estar hablando de una cultura de prevención ya desarrollada, ¿no? A ver, hay que estar atentos. Mañana, a propósito de todo esto, habrá un simulacro nacional, pero está comprobado, doctor Tavera, que los simulacros en algún porcentaje disminuyen la serie de secuelas que puede traer consigo un terremoto. No, yo creo que lo que habría que preguntarse es realmente, ante un posible terremoto, ¿qué parámetro vulnerable es la que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, si sabemos que ocurre el terremoto, sacude el suelo, el primer parámetro a evaluar es la vulnerabilidad del tipo de suelo. Entonces, habría que preguntarse en qué zonas de Lima o cualquier otra ciudad el tipo de suelo no es el adecuado para construir viviendas, ¿no? Entonces, en Lima tenemos bastante de este tipo de suelos que no son adecuados. El segundo paso es evaluar la vulnerabilidad de las estructuras. Hay que ver qué estructuras, en qué zonas son muy antiguas, son modernas o mal construidas, mal diseñadas, etcétera, ¿no? La otra parte es la vulnerabilidad geomorfológica, ¿no? Ver realmente las viviendas en qué zonas se encuentran distribuidas, de ribera de ríos o ladera de los cerros, ¿no? Y al final viene la vulnerabilidad de la parte de educación de la población, ¿no? Que no está asumiendo realmente el rol. Yo sigo escuchando a muchas personas, incluso a autoridades, decir que Dios es peruano, ¿no? Y eso realmente pues, es una frase que sale un poco de la impotencia de no poder tener la idea de qué es lo que nos podría ocurrir o cómo podríamos reaccionar ante un posible peligro como los terremotos, ¿no? Me ha dejado pensando usted. Y me deja pensando con mucha preocupación en este gran avance de edificaciones, en ese gran avance de construcciones, de ese aire de modernidad que pueden estar dándose en distintas ciudades del Perú, pero que en esencia estarán o no cumpliendo con una normatividad, como nos hace muy bien en ver el doctor Tavera. Este crecimiento que se viene dando de manera especial y puntual en Lima, doctor, ¿qué porcentaje de gravedad le puede estar dando al hecho de que pueda ocurrir un movimiento sísmico? Bueno, si hablamos de los edificios grandes que se construyen, tenemos que tener la confianza de que se está respetando la normativa de construcción sismorresistente, ¿no? Tienen los permisos adecuados de las instituciones involucradas en esta parte de la gestión, entonces tenemos que confiar por ese lado. ¿Quién tendría que controlar eso? Bueno, se supone que los permisos lo otorgan los municipios, ¿no? Entonces hay que partir por ese lado. Y el otro porcentaje mayor, quizás podríamos decir, es la población que viene creciendo en las partes externas de la ciudad, ¿no? Aquella gente que construye de manera inadecuada, sin conocimiento de suelo, sin conocimiento del material que deben utilizar o sin conocimiento de cómo hacer la construcción, ¿no? Y lo más triste que acompaña esto es ver a las autoridades que reparten títulos de propiedad, ¿no? A las personas sin conocimiento realmente de qué es lo que se está haciendo, ¿no? El instituto, por ejemplo, ahora, hace 3 años, está involucrado bastante en realizar los proyectos de PPR, que es una cosa bastante positiva del gobierno, de apoyar la parte de estudio de los suelos de algunas ciudades o algunos sitios críticos, ¿no? Se ha hecho el estudio de suelos de Lima, se ha hecho el estudio de suelos de algunas ciudades que están a lo largo de la cuenca del río Rima. Este año estamos trabajando en la parte norte del país, ¿no? Entonces, al final es generar información que ayude a las autoridades a hacer una buena gestión en el tema de peligros naturales o en el tema del riesgo que podría enfrentarse ante un peligro natural, ¿no? En términos generales, ¿está bien que se sigan construyendo edificios en Lima? Bueno, ante la situación que se tiene, me parece que lo único que le queda a Lima es crecer hacia arriba, porque Lima ya no... Pero ¿hasta qué piso sería lo recomendable, estando en una zona tan conglomerada y muchos habitantes? Mire, lamentablemente, aunque parezca un poco contradictorio, lamentablemente no tenemos un sismo importante que nos permita evaluar
si lo que estamos haciendo está bien o estamos equivocados, ¿no? Países como Japón, países como Chile han ido creciendo en función de lo que cada terremoto les ha ido enseñando. Y ahora pues abrimos los ojos ante la actitud de los japoneses y todo eso, ¿no? Como una escuela de cuál es el camino que se debe seguir para el tema de tener una mejor gestión. Entonces, nuestro gran problema es de que no tenemos sismos grandes que nos ayude a ver qué estamos haciendo, en qué estamos fallando, ¿no? El día que ocurra un sismo, entonces realmente tendremos que asumir todo lo necesario de esa enseñanza para mejorar nuestro modo de vida, ¿no? O sea, Cocacho sí tenemos que aprender en este caso, no hay de otra. Es un poco increíble de que el sismo del 2001 de Arequipa, el sismo de Pisco del 2007, realmente no lo asumamos como una escuela o como una tarea, ¿no? Yo siempre hablo sobre la iglesia de Pisco, la que cayó, colapsó y mató 200 personas, ¿no? ¿Cuántas de esas iglesias tenemos en Lima, ¿no? Que prácticamente podríamos decir que son gemelas. ¿Cuántas tenemos? Entonces, un sismo de las mismas características que el de Pisco frente a Lima va a generar el mismo escenario, ¿no? Pero no hay un trabajo de gestión que lleve un poco tal vez no a derrumbar la iglesia, pero sí a educar a la población realmente qué es lo que se tiene que hacer en su momento, ¿no? No le puedo preguntar, por muy experto que usted sea, ¿verdad? Porque aquí el único que sabe de sismos es el doctor Tavera. ¿Cuándo se va a producir un terremoto? Pero sí podríamos preguntarle dónde se produciría un terremoto. Bueno, evidentemente el término predecir un terremoto, la predicción de terremotos, no hemos avanzado a ese objetivo final, ¿no? La investigación no ha avanzado. Lo que sí se ha logrado es lo que se conoce como pronosticar la ocurrencia de un terremoto. Y cuando hablamos de pronosticar, va lo que usted dice, ¿no? Saber qué lugar tiene la mayor probabilidad de generar un evento y cuál podría ser su tamaño. Entonces, los estudios que se tienen hasta hoy en día, ¿no? Los últimos resultados que tenemos, nos indican claramente de que hay una situación de acumulación de gran cantidad de energía exactamente frente al departamento de Lima, exactamente frente a los departamentos de Tacna y Moquegua, y estos departamentos también se verían afectados por toda la región norte de Chile, que también tiene importante energía acumulada, que tiene que liberarse en algún momento, ¿no? Estas áreas comprometidas, en el caso de Lima, por ejemplo, pareciera que podría generarnos un sismo por lo menos de magnitud 8.5, ¿no? Entonces, lo interesante es de que la naturaleza nos está dándonos el tiempo suficiente para asumir esta realidad y empezar a trabajar en lo que representa prevención, en lo que representa gestión. Y eso es lo que no queremos asumirlo, ¿no? El evento va a ocurrir, o sea, el sismo va a ocurrir, ¿no? Cuando terminemos la entrevista o mañana, el fin de semana, pero va a ocurrir. El asunto es que no estamos asumiendo eso como una realidad. ¿Ese grado de magnitud que se registraría sería el peor que se ha dado hasta el momento en Lima? ¿Qué recuerdos? Mire, los últimos sismos de Lima, al menos las personas con las que conversamos, siempre nos dicen que ya pasaron un terremoto en Lima. Comentan el terremoto del 40, el terremoto del 66, el terremoto del 74. Pero esos eventos han tenido magnitudes menores al de Pisco desde el punto de vista de energía que libera, y también habría que ponerse en el escenario de esos años, qué tanto creció Lima en comparación de lo que está ahora, ¿no? Y cómo ha crecido desde el punto de vista estructural. Entonces, cualquier persona se puede dar cuenta que en este momento la situación estructural de Lima, en los alrededores básicamente, los distritos nuevos, es bastante crítica, ¿no? Entonces, sismo más grande que 8 no se ha tenido. Pensamos que de acuerdo a toda la información que se ha recolectado y se ha interpretado, de que el sismo de 1746 pudo haber tenido magnitudes mayores a 8.5, ¿no? por el escenario que se describió para esos años. Entonces, si esto es cierto, entonces históricamente hay eventos importantes que han afectado al país. Y siendo Lima una zona eminentemente costera, un maremoto tendría que darse también. Grandes sismos, grandes tsunamis. Eso también es una regla marcada, ¿no? Eso no es un mito. No. Después los tsunamis se producen por dos motivos: deslizamientos de tierra en el fondo marino, que en el Perú es muy inusual, casi podríamos decir que no se produce. Lo que sí tenemos son terremotos y ellos sí nos van a generar tsunami, ¿no? Y la experiencia que se tiene de Chile, que se habla de olas de 10 metros, que es lo máximo que se ha podido cuantificar, y en el caso de Japón no solamente se habla de olas, se habla de volumen de agua de aproximadamente 40 metros de altura que prácticamente inundó o sepultó las costas de Japón, ¿no? Entonces ya no deberíamos pensar en olas simplemente que nos golpea de 8 o 10 metros, sino hay que pensar el volumen de agua que acompaña a estas olas y que por
al menos por algunas horas, gran parte de la costa va a estar sumergida en el fondo del océano. Cuanto más al nivel del mar estemos, pues las consecuencias o el escenario va a ser mucho peor, ¿no? Lima, Moquegua y Tacna estarían siendo los escenarios de un movimiento sísmico de grandes magnitudes. Nos lo está refiriendo un estudioso en el tema, un experto. Estamos aquí en el Instituto Geofísico del Perú. Justamente nos estamos reuniendo con el doctor Hernando Tavera para que nos ayude a desterrar mitos y cosas que lo único que contribuyen es a generarnos a nosotros pánico y no nos dan la serenidad que correspondería. ¿Cuál sería la primera recomendación? En cuanto se produzca un movimiento sísmico que nos haga temblar realmente para la población. Mire, eso va a depender mucho del lugar exacto donde yo me encuentro. O sea, no podríamos dar recomendaciones generales cuando en realidad no sabemos dónde estamos, ¿no? Pero el tema de las emociones, por ejemplo. Una de las primeras recomendaciones que aparecen siempre en los textos, en los libros, incluso en internet uno puede verlo, lo primero que dicen es guarde la calma, ¿no? O guarde la serenidad, y eso realmente es imposible. O sea, no conocemos realmente cómo reaccionan las personas. Yo creo que cuando ocurre un sismo realmente... Y nosotros mismos a veces nos desconocemos. Por eso, a eso voy, ¿no? Entonces, esa primera recomendación, por ejemplo, es difícil de poder cumplirla, ¿no? La segunda recomendación que se suele hacer es que uno se pueda desplazar lentamente a campo abierto, ¿no? Pero obviamente eso solamente va a ser efectivo para personas que están en un primer piso, ¿no? Que puedan salir rápidamente. Acuérdense que los terremotos duran 90 segundos como máximo, ¿no? O un promedio en todo caso. Entonces las personas que están en segundo, tercer, cuarto piso realmente podrán salir en ese tiempo, es imposible. Prácticamente el terremoto les va a tomar en el camino y eso hace que su traslado sea mucho más peligroso o riesgoso, ¿no? Que estando en un primer piso. Entonces pienso, desde mi punto de vista, que las personas que están desde un segundo piso hacia arriba deberían ya ubicar dentro de sus viviendas, dentro de los edificios, las zonas más seguras y permanecer ahí hasta que pase el evento principal. Luego ya con las réplicas, pues uno ya puede con un poco de cuidado comenzar a trasladarse a campo abierto, ¿no? O sea, es complicado poder dar las recomendaciones generales, pero también la experiencia nos ha mostrado de que tenemos que tomar esto un poco en serio, esto de la mochila. En realidad no una mochila, sino cualquier medio físico que nos permita tener a la mano o trasladar de manera fácil elementos básicos, ¿no? Para la supervivencia, para la alimentación, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que cada persona o cada individuo en su casa tiene que evaluar, ¿no? Cuál es la situación que le podría tocar de ocurrir un evento y depende de dónde uno se encuentra, ¿no? Ahora, evidentemente, si estamos en una construcción moderna, podríamos tener más posibilidades de librarnos de alguna desgracia que si estamos en una vivienda antigua, pero esto me lleva a usted a consultarle lo siguiente, si es verdad o es un mito, ¿existen las casas antisísmicas realmente? No, es un término mal utilizado. La palabra vivienda antisísmica o estructura antisísmica significaría que nunca se caería, no importa cuál fuera el tamaño del sacudimiento del suelo, nunca se caería. Eso es falso. Lo que las casas son o las viviendas son, las estructuras son sismoresistentes. Son construidas para que soporten hasta un nivel de sacudimiento máximo. Pasado ese nivel puede colapsar, puede dañarse, ¿no? Entonces todos construimos una estructura sismoresistente a un nivel máximo de sacudimiento del suelo. Si el evento sobrepasa ese nivel, puede haber colapso, puede haber daño, ¿no? Entonces, cualquier cosa antisísmico, eso no existe en realidad. Y el hecho que se coloquen en las escaleras algunos refuerzos en la parte final de los escalones, también a veces nos venden esas ideas, ¿no? Nuestras escaleras son resistentes a los sismos. ¿Es válido? Eso depende del tipo de construcción que se haga, ¿no? Por lo general, para evitar para ayudar a que las escaleras oscilen libremente de la estructura, por lo general no lo afirman a las paredes, simplemente los dejan libres, ¿no? Para que puedan movilizarse sin problema, ¿no? Es por eso que a veces tenemos este material aislante Tecnofor para los costados o uno similar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y ver realmente cómo es que estoy recibiendo o sea, si compro un departamento, verlo exactamente en qué condiciones lo estoy recibiendo, ¿no? Y obviamente también al momento de comprar, el que me vende debe mostrarme los planos, las zonas seguras, los muros con mayor refuerzo, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de temas que hay que tocar para tratar de
¿cómo se llama? Estar prevenidos, ¿no? en este sentido, ¿no? Dios sabrá de temblores. Doctor, le pregunto, ¿el mes morado, el mes del Señor de los Milagros, se asocia siempre con terremotos? Mira, ¿Octubre, el mes de terremotos? El asunto es de que los últimos sismos que han afectado a Lima, los grandes, han ocurrido pues en el mes de octubre, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a crecer, nuestra abuelita nos dice, ¿no? que el terremoto fue en octubre, ¿no? y nos lleva a que esta idea equivocada la sigamos propagando, ¿no? Yo suelo comentar también de que los niños de Pisco que se han salvado del terremoto, probablemente a sus hijos le digan de que en Pisco los terremotos ocurren en agosto, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? O sea, la información siempre está... Descartado. Claro. Pero siempre hay temblores en octubre, ¿verdad, doctor? Siempre hay temblores en en cualquier fecha del año, simplemente. No hay una fecha predilecta, ni tampoco hay una, ¿cómo se llama? No ocurren ni en verano ni en invierno, simplemente ocurren cuando tienen que ocurrir, ¿no? Y eso es lo ¿Y lo los que hay que rescatar. animales nos ayudan también a poder predecir algún movimiento sísmico fuerte? Lo que hay que entender es que cuando la Tierra va a liberar la energía, previo a eso, se encuentra comprimida, ¿no? O sea, imaginemos un ladrillo que lo comenzamos a comprimir por los costados, y si ponemos un termómetro en la parte central, cuanto más presión hagamos, el termómetro nos va a decir que está aumentando la temperatura. Aumenta la temperatura porque hay mayor presión y está emitiendo ondas de muy alta frecuencia. Una frecuencia tan alta que solamente es percibido por los animales. El calor que se comienza a emanar también son percibidos por ciertos animales, ¿no? Entonces, lo que frecuentemente se dice es que los perros son los que sienten estas altas frecuencias, ¿no? Y son los que en algún momento pues, se alteran previo al sismo, ¿no? Pero yo también a veces así un poquito a broma digo, bueno, eso pasa con los perros, pero también cuando pasa una perrita también el perro se altera, ¿no? O sea que al final no tiene mucho sentido dedicarnos a observar a los animales, ¿no? Estaba anotando algunos de estos mitos, algunas de estas creencias, y entre ellas también está el señalar que la naturaleza es sabia. Bueno, esto de repente muchos dirán, pero eso no es un mito, eso es real, pero el tema de estar maltratando nuestra naturaleza, el tema de estar contaminando nuestro medio ambiente, son elementos, factores que en algún momento nos van a cobrar, y nos van a cobrar con una factura llamada terremoto. Mire, cualquier alteración que nosotros hacemos a la naturaleza, el resultado de esa alteración no va a ser inmediata, ¿no? Se va acumulando a través de los años, y en millones de años probablemente sí haya una respuesta de todo esto, ¿no? Quizás podríamos preguntarnos en la época del desarrollo industrial, hace muchos años atrás, cuando todas las fábricas tenían grandes chimeneas que emanaban humo a la atmósfera, probablemente el efecto de eso lo estemos cosechando ahora, ¿no? Con todos estos problemas de los cambios climáticos que se puede tener, ¿no? O sea, los grandes terremotos también se dice de que cuando se ocurren, pues sacuden tanto la Tierra que la Tierra la movilizan de su eje de rotación, ¿no? ¿Eso produce algún cambio en este momento? Pues, es posible, o sea, científicamente se demuestra que sí es posible, que puede producir variaciones en el tiempo del orden de 0.0001 microsegundo, que en este momento pues cualquier mira su reloj y es nada, pero en 1 millón de años eso ya se convierte en cantidades bastante importantes, ¿no? Que tal vez hablemos de horas o básicamente, ¿no? Entonces, cualquier efecto que nosotros hagamos en la superficie o en la Tierra, los resultados se van a ver en el futuro, no es instantáneo. Cuando se produce un terremoto, tenemos muchos miedos, ¿no? Que se nos pueda caer la pared, que la Tierra se pueda abrir, en fin. ¿Qué es lo más peligroso de un terremoto? Lo más peligroso de un terremoto es que en el momento que ocurra, que estemos dentro de una estructura. Si estamos a campo abierto, créame de que ocurra el terremoto y usted no va a poder caminar, pero la tierra se abre, dice. No. La tierra se abre, solamente se abre donde hay sedimentos, donde hay tierra suelta, como decimos, porque la roca se sacude abajo y lo que está arriba, que es tan inestable, pues se hace pequeñas fisuras, ¿no? Pero no es que que el terremoto se come a la gente, eso es falso completamente, ¿no? Yo creo que, repito, lo más peligroso es que cuando ocurre el terremoto, que estemos dentro de una estructura. Porque si esa estructura no es lo suficientemente sólida o plástica para disipar la energía y permitirnos estar en buenas condiciones, pues ahí está. Obviamente de que cuando ocurre un terremoto hay dos efectos importantes. Uno es el tsunami a nivel del mar, y si estamos cerca de cordilleras, el otro son los grandes deslizamientos que se producen, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si ocurriera un sismo frente a Lima, en la zona de la carretera central tendrían que haber bastantes deslizamientos de masas de tierra que podrían también causar daños, ¿no? Entonces,
Estos dos efectos principales, en el caso del río Rímac, ¿no? Se puede también, es muy probable que se produzcan deslizamientos muy importantes. Acabo de leer, por ejemplo, crónicas del año 40, el terremoto del año 40 que hubo en Lima, el epicentro estuvo un poco cerca de Barranca. Decía ahí, los medios de comunicación decían de que en la zona de la costanera caía tanta tierra con tanta fuerza que daba la impresión de ser cataratas de tierra, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea realmente de lo que podría pasar en algún momento, ¿no? O sea, toda esta parte de la Costa Verde, hablando aquí de Lima, sería... No, según yo simplemente menciono esa información que está escrita, año, claro. ¿no? Es igual, ¿no? Si a mí me dicen, cuando cruzas esta calle, en esta avenida, ahí los autos van a mucha velocidad, te puede atropellar, entonces ya es un antecedente que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? O sea, tenemos que utilizar la información del pasado para tratar de ver qué es lo que podemos enfrentarnos en el futuro, y eso es lo que no estamos haciendo en realidad. Me permito preguntarle, a raíz de lo que le estoy escuchando, doctor Tavera, si es que en toda la costa peruana existe algún sistema unificado de alerta, si se produce algún movimiento fuerte en varias regiones al mismo tiempo que pueda ser, por ejemplo, en toda la zona costa. ¿Cómo se está trabajando? Bueno, mire, si hablamos de monitoreo de sismos, le comenté que tenemos una red sísmica que funciona en todo el país, cubre exactamente todo el país. Dígame lo que corresponde al geofísico. Pero claro. Le hablaba yo a nivel de los primeros jefes de defensa civil, siempre nos están refiriendo, son los alcaldes. Digamos, los alcaldes a nivel de toda una zona costera están lo suficientemente unificados, sus señales de alerta van a poder trabajar de manera en equipo. Parte de hacer la evaluación de lo que usted está mencionando son los simulacros, ¿no? Hay una especie de tarea que se hace dentro del simulacro de comunicación de todos los gobiernos regionales o de todos los representantes de defensa civil. Ahora, las alertas básicamente van a representar para el tema de tsunamis, ¿ya? Y en el tema de tsunamis hay solamente algunas zonas o ciudades costeras que tienen en este momento bocinas que dan la alarma en todo caso, ¿no? Llámese el Callao, llámese, hasta donde yo conozco, la ciudad de Hilo, por ejemplo, ¿no? Que tienen ya sistemas desarrollados, implementados en todo caso, ¿no? Pero es para el tema de alarma contra o alarma ante tsunamis. Alarma contra sismos, eso no va a existir. El sismo ocurre cuando ocurre y nos pilla donde estamos, ¿no? De esta reacción que pueda tener en el mar, ¿qué puede hacer un ciudadano, una persona que está en el mar cuando se produce un movimiento que lo hace? Mire, si la persona está... ¿Esperamos la señal de alerta? No, mire, la cosa es sencilla. Si la persona está en alta mar, no se va a dar cuenta, un poco alejada de la costa en alta mar, no se va a dar cuenta del tsunami. El tsunami va a pasar por debajo de él y no se da cuenta. La persona que esté en la costa y está propensa, cerca del mar, por ejemplo, apenas siente el terremoto y se da cuenta que la persona no puede mantenerse de pie, ¿no? Después del terremoto tiene que salir inmediatamente a toda carrera, como decimos muy comúnmente, alejarse de la costa. Porque nos dice que un sacudimiento de ese nivel me va a generar un tsunami fijo. Antes que me llegue la alerta, antes que me llegue la alarma, tengo que salir. Eso se llama, en términos generales, una alarma natural de la persona, ¿no? Veo que no puedo caminar, estoy en la costa, me alejo inmediatamente. Posteriormente, a los 7 o 10 minutos como máximo, ¿no? Viene la alarma o la alerta de tsunami que ya lo da el DHN. Pero esto es útil ya para las zonas que están un poco más alejadas de donde ocurre el terremoto, ¿no? O sea, va a ser útil, por ejemplo, para Huaral, va a ser útil para la gente de Ica, ¿no? Que el tsunami va a demorar más tiempo en llegar, entonces ya pueden evacuar, no sé, con más de 10 minutos, 15 minutos de anticipación, pues pueden evacuar sin ningún problema, ¿no? Bueno, son las recomendaciones que hay que considerar. Hacía un recuento de distritos que puedan estar registrando el mayor grado de vulnerabilidad en lo que respecta aquí a Lima en caso de que ocurra un sismo de gran magnitud. Y hacía en este listado el registro de distritos como La Molina, Chorrillos, Comas, Puente Piedra, San Juan del Lurigancho y Villa El Salvador. Estos distritos pueden seguir registrando este nivel de vulnerabilidad. ¿Considera usted como experto en temas de sismos, doctor, o ha aumentado debido también a la mayor cantidad de habitantes, a la mayor cantidad de construcciones que se vienen registrando en los últimos años? Volvemos otra vez a lo que comentábamos al inicio, ¿no?
Si queremos evaluar la vulnerabilidad de una ciudad como Lima, tendríamos que empezar por la vulnerabilidad del suelo, la calidad del suelo. Entonces, en gran parte de Ventanilla, de Chorrillos, ¿no? El suelo es malo, tiene arena y tiene bastante contenido de agua. Entonces, es fácil que aquí se produzca el fenómeno que se conoce como licuación de suelos. Y por ende, en esas zonas no deberían permitirse edificios. Lo que ha pasado en Tambo de Mora, en el terremoto de Pisco, nos deja las enseñanzas claras de lo que podría pasar. En el caso de, por ejemplo, si nos vamos un poco más arriba, Villa Salvador, que usted ha mencionado, no hay agua, pero es arena. Entonces también corre el mismo peligro, el lomo de Corvina, todas estas zonas, ¿no? El otro tema es ver la vulnerabilidad estructural. ¿Dónde están las viviendas que están construyéndose sin ayuda técnica, en total desorden? Un ejemplo claro es San Juan del Lurigancho, ¿no? Donde tenemos realmente pues, viviendas de 3, de 4 pisos que no tienen muros, no tienen columnas, ¿no? Y no se dan las normativas adecuadas para comenzar a regularizar esto, ¿no? La otra parte es ver todo el problema de las viviendas antiguas. ¿Dónde están las viviendas antiguas, no? Hace poco creo que hemos visto en las noticias, ¿no? Que viviendas de adobe y quincha simplemente se han caído con el viento o se han desplomado por la edad, ¿no? Y de eso tenemos bastante en las zonas del Callao, en la zona céntrica de Lima, ¿no? La otra cosa es la ribera de los ríos, están poblándose con casas de 3, 4 pisos, ¿no? Y deslizamientos aquí son fáciles de producirse, ¿no? Ya ni si comentamos la otra parte de la ladera de los cerros, también la situación es bastante crítica, ¿no? Qué preocupante todo esto que nos dice. Que buscamos a través de la agencia de noticias Andina una información de primera mano, de primera fuente, no para seguir preocupándonos más, sino considero para seguir ocupándonos más bien y tomar las medidas que así se requiera. Es muy delicado lo que usted está reafirmando, confirmando, en fin, con todo lo que nos dice el doctor Tavera, porque luego, ¿quién responde por estas vidas? ¿Quién responde, no? Cuando se dan casos de invasiones, hay grupos de personas que se ubican en determinados terrenos, lo que hace a veces también la municipalidad es simplemente darles los títulos y registrarlos ya allí como propietarios y empiezan pues a yo creo que el compromiso está por la parte de las autoridades que hacen lo que usted menciona, ¿no? Entregan los títulos sin hacer una buena gestión, ¿no? Y por otra parte yo creo que es un problema de educación, porque la población que va y ocupa estos sitios que son peligrosos no asumen el conocimiento, o no tienen todo el conocimiento real de a lo que se están enfrentando en el futuro. Necesidad, ¿no? Exacto, es la necesidad, ¿no? Es un problema que realmente, si empezamos con una educación en este momento a los niños, realmente una cultura de prevención, probablemente en 10 o 15 años podamos tener resultados positivos. ¿Y se está dando en el Ministerio de Educación? ¿A ustedes les convocan para armar currículas de estudios, para que dicten talleres, en fin, para que vayan a conversar en un lenguaje hemos participado en talleres con los profesores, por ejemplo, pero también la experiencia personal es que en estos talleres he tenido la mala experiencia de que los profesores también se sienten impotentes cuando tienen que asistir a colegios, ¿no? Donde realmente las condiciones físicas son bastante desfavorables, ¿no? Entonces, hay una suma de responsabilidades, como le repito, ¿no? Pero vayamos sembrando yo creo las semillitas. Mire, las personas como usted o como nosotros tenemos la voluntad de poder hacer algo y educamos, ¿no? O sea, comenzamos a trabajar en educación, ¿no? Pero hacemos el esfuerzo. Pero quien le habla o gente del instituto ha ido a colegios a enseñar a los niños, ¿no? Y uno se da cuenta que las paredes o que los techos están pues en riesgo, ¿no? Entonces, pues, no hay un compromiso por la otra parte de quién es el que asume la responsabilidad de mejorar esa estructura o quién es el que asume la responsabilidad, ¿no? de dotar lo mínimo necesario para que los niños realmente... de no autorizar la construcción de colegios en esos sitios. Hay un compromiso que va en escalera, obviamente, ¿no? Que no se está asumiendo realmente como debiera ser, ¿no? Y al final siempre terminamos mirando con asombro a Japón, por ejemplo, ¿no? Y sin preguntarse que Japón pues empezó esto en los años 70 y ahora está cosechando un país bastante menos vulnerable ante los terremotos o ante cualquier otro peligro, ¿no? La educación de la población es básica en este engranaje de la prevención y eso es lo que no está funcionando. Y el rol de los medios de comunicación, y me permito hacerle esta pregunta siendo parte de nosotros como agencia de noticias,
del Estado, en primer lugar, asumimos una responsabilidad de poder difundir todo lo que pueda ser información de primera mano, de primera fuente, porque es una información con responsabilidad. Pero también hay medios de comunicación que tocan estos temas de otra manera. ¿Qué reflexión o qué llamado, invocación podríamos hacer allí? Mire, los medios de comunicación, algunas veces me han preguntado qué pienso de la gestión de defensa civil, qué pienso de la gestión de los gobiernos regionales, ¿no? Y alguna vez me he atrevido a decirle, ¿quiere que le dé mi opinión sobre lo que usted está haciendo como gestión para la prevención? Como ¿no? medio de comunicación. Claro, como medio de comunicación, ¿no? Y realmente pues no hay una buena política de apoyo en la gestión, porque un medio de comunicación pienso que debería recordarle siempre a la población los sismos que ocurrieron, ¿no? Escucho yo, por ejemplo, hace 30 años murió tal personaje, hace 30 años murió, ¿no? Pero nunca se dice, hace 30 años ocurrió un sismo importante, hubieron estos daños, preocupémonos en mejorar un poco la educación en la población, ¿no? Por ejemplo, cuando México quiso disminuir el problema de la gente que no sabía leer, hizo un programa bastante bonito que se llamaba Plaza Sésame, ¿no? Y con eso pues disminuyó el número de analfabetos, ¿no? Entonces, en nuestro país no hay medios de comunicación que asuman el reto realmente, conscientemente, de comenzar a trabajar en la gestión de riesgo, ¿no? Solamente aparecemos, cuando usted lo ha mencionado, cuando se quiere pues, llamar la atención en algo que muchas veces le lleva más ignorancia al pueblo que realmente educación de verdad, ¿no? Bien, doctor Tavera, muchas gracias por la información que nos proporciona, por el tiempo que nos está concediendo, por ayudarnos a que a través de los medios de comunicación, que somos tan valiosos cuando realmente nos ponemos los zapatos que tenemos que ponernos, ¿no? Le agradecemos nuevamente, pero una curiosidad, ¿y usted dónde vive? ¿Vive en una zona así con un suelo bien donde yo vivo está sí, muy alejado del mar, es un suelo bastante bueno, ¿no? Esperemos que se comporte adecuadamente cuando ocurra el sismo, ¿no? Porque si no, después del terremoto usted no va a tener a nadie a quien entrevistar. A quien entrevistar, por lo menos no son esos nuestros deseos, sino más bien que tenga usted un hermoso día, porque nos están contando que coincidentemente hoy es el cumpleaños de nuestro entrevistado, del doctor Tavera. Recibe usted un abrazo cordialísimo de quienes estamos haciendo esta transmisión, y por lo que estamos observando usted lo recibe aquí trabajando, ¿no? Bueno, es esa solicitud vuestra que estoy por acá, ¿no? Y realmente pues espero que lo que estamos hablando y conversando ahora sea de utilidad para el país, ¿no? Y principalmente para las autoridades, ¿no? Muchas gracias y felicidades, doctor Tavera. Gracias también. De esa manera hemos cumplido con esta misión, la de poder llevarles a ustedes desde las instalaciones del Instituto Geofísico del Perú una transmisión en vivo, adelantándonos además a este día importante que será mañana, el día de un simulacro nacional en el que todos tenemos que formar parte desde el lugar donde nos encontremos. No vamos a pensar que le estamos restando tiempo al trabajo, sino al contrario, que le podemos estar sumando más minutos a nuestras vidas. Que tengan un buen día, muchas gracias por habernos seguido en esta transmisión.